Dios te bendiga esta preciosa noche. Quiero compartir contigo que estás en este seminario para nuevos servidores. Yo creo que ya tuvieron buen tiempo para poder revisar, escuchar, también analizar los temas anteriores. Habíamos terminado con el tema número 9 y ahora quiero compartir el tema 10, ¿verdad? Es un tema muy bonito que nos hace entender cuánto somos necesitados del poder del Espíritu Santo, o de lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Así de que quiero que me acompañes, quiero que pongas también tu Biblia a la par, ya sea que la tengas en el celular o la tengas por escrito, en papel, ¿verdad? Los tomos de la Biblia que siempre usamos, y que puedas también juntamente, vaya yo mencionando la cita, la vayas corroborando, porque sí es importante que podamos servir a Dios llenos del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que hay mucha gente que no entiende esto. Hay mucho pueblo cristiano que hacen la obra del Señor, pero no saben qué es servir a Dios con la llenura del Espíritu Santo. Por lo cual hoy deseo que tú, ¿verdad?, puedas ampliar los conocimientos bíblicos, las citas bíblicas, y que las puedas hacer rema en tu vida, para que tu servicio, donde quiera que lo des, si lo das en la iglesia, si lo das en tu trabajo, si lo das en tu casa, si sirves a Dios con tus amistades, enseñando la palabra, anunciando la palabra, que lo haga con la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a trabajar en este tema muy importante para todo cristiano. Y quiero poner de base esta cita. Hechos 1:8. Hechos 1:8. La Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Detengámonos entonces para ver este mandato que el Señor Jesús, antes de ascender, le dio a sus discípulos, que ellos lo tomaran en cuenta. Él les dijo: no salgan de Jerusalén, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos sirvan de testigo. En otra palabra, la palabra testigo también implica ir dando testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. Y para dar ese testimonio era importante, necesario, que los seguidores del Señor, los discípulos y todos aquellos que iban a conocer al Señor, lo iban a recibir en su corazón, dieran ese mensaje con la llenura del Espíritu Santo. Así es de que quiero que veas que es necesario, para ser testigo, para dar testimonio a quien estamos sirviendo, y que a quien estamos sirviendo está con nosotros, nos saca adelante, nos ha transformado, nos ha cambiado y nos ha enviado a anunciar el mensaje poderoso de la palabra, que cambia, que transforma. Necesitamos esa llenura. Así que piénsalo bien. Hacer la obra de Dios sin la llenura de verdad es un fracaso. Hacer la obra de Dios sin sentir o sin tener al Espíritu Santo sobre nosotros en nuestra vida, de verdad que es hacer a medias las cosas, o hacerlas totalmente con mucha deficiencia. Necesitamos esa llenura del Señor. Entonces, sirviendo a Dios lleno del Espíritu Santo, nos da o nos presenta la visión de Dios, o que la visión de Dios es que los que le servimos no lo hagamos en nuestras fuerzas, ni con nuestras estrategias, ni con nuestras habilidades. Es con la llenura, es siendo lleno del Espíritu Santo, es recibiendo esa llenura, la cual
al bajar sobre nosotros, al introducirse, como es comparado con cuando se derramaba el aceite de la unción sobre los sacerdotes, cuando los santificaban y derramaban el aceite. Es igual como cuando ungían a los reyes, ¿verdad? En Israel vimos cuántos reyes eran ungidos, se les derramaba aceite con una redoma o con un recipiente y ese aceite bajaba sobre ellos. Esa forma de sentir que bajaba es lo mismo que nosotros debemos sentir, que el Espíritu Santo nos como que empollara en nosotros y fuera llenándonos todo para que proclamemos y anunciemos las verdades del Señor Jesucristo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos hace y nos mantiene, escucha bien esto, nos hace y nos mantiene eficaces en el mundo espiritual. ¿Por qué? Él es espíritu, Él sabe y conoce lo que se mueve en el mundo espiritual. Entonces, es necesario que Él nos los transmita, que Él nos lo revele, que Él nos lo dé a conocer para que nosotros entendamos lo que se mueve en el mundo espiritual. Así que una gente que no tiene la llenura, que no busca el Espíritu Santo, no discierne los ambientes espirituales, no discierne las atmósferas espirituales y no sabe lo que está pasando en el ambiente espiritual. Por eso muchos son atacados por el enemigo, muchos son de alguna manera vencidos por el enemigo porque no tienen la llenura, no tienen al Espíritu Santo que les pueda hacer sentir que hay una presencia maligna y que tienen que combatirla. La vida llena del Espíritu Santo proporciona, por favor escucha esto, proporciona victoria a todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo hacían los apóstoles? ¿Cómo hacían los de la primera iglesia primitiva que le conocemos para poder soportar todo lo que les sobrevenía? ¿Cómo hacía el apóstol Pablo para anunciar el Evangelio a pesar de los azotes, a pesar de que lo apedrearon en muchas ocasiones y casi lo dejan como muerto? Pero él nada lo detenía, y era que el Espíritu Santo, con el cual había sido lleno, con el cual había sido quizás investido, era el que lo impulsaba a predicar el Evangelio. Dios quiere que tú y yo nada nos detenga, que tú que estás aprendiendo de verdad no te detenga nada. Así que nuestra vida se fortalece porque el Espíritu Santo nos gobierna, haciendo posible que seamos testigos de Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que Dios te envíe, donde quiera que Dios te pueda permitir viajar, tú debes de saber que ahí andas el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está contigo, y que si te llenó o te sigue llenando, te sigue dando de su unción, tú vas a poder dar testimonio de las grandezas que Dios ha hecho, no solo en tu vida, la que ha hecho en mucho, y la que quieres tú que se haga en otras personas a través de la predicación del Evangelio. Así que sirvamos al Señor con esa llenura del poder del Espíritu Santo. Entonces, hay una pregunta muy importante, la cual es: ¿cómo vivir lleno del Espíritu Santo? Porque de repente en un culto poderoso sentimos llenura, de repente en una vigilia, en un congreso sentimos que el Señor fluyó en nosotros, pero luego muchos se sienten a los días achicopalados. Luego el afán, el quehacer cotidiano, el trabajo de la casa, el trabajo secular y los estudios, luego se sienten como que ya no están empoderados con ese poder santo que el Espíritu Santo trae en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vivir lleno del Espíritu Santo? Pregúntate, ¿cómo hacer que tu vida siempre fluya en ese poder, siempre fluya en esa llenura? Y vamos a ver un par de cositas. Es necesario conocer al Espíritu Santo.
¿Quién es Él? Se habla tanto de Él. En el mundo de las iglesias se escucha tanto, pero pocos lo entendemos. Poco comprendemos lo que verdaderamente sucede. Y es ahí donde quiero que vayas anotando estas citas, porque hay mucha información. Quiero que veamos en Juan 14, 16 al 17. Mira qué nos dice Juan. Y ahí donde quiero que tú vayas conmigo. Vamos a ver Juan. Aquí lo tengo. Juan 14, 16 al 17. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está hablando el Señor Jesucristo en aquel momento crucial, después de haber estado con sus discípulos celebrando la cena o la Pascua, ¿verdad? Donde participaron del pan y la copa. Él les dio a beber de la copa que representaba la sangre que iba a ser derramada, y ese pan que representaba su cuerpo, que por muchos iba a ser partido. Entonces, en todo ese escenario, Él les dice que iba a rogar al Padre para que nos dé otro. El otro viene de connotar a una persona, no a una cosa, no a una fuerza, no a un viento como quien sopla, o como el viento que escuchamos, ¿verdad? Sino a ese espíritu que es una persona en la Trinidad, que a muchos eso le choca, pero es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. A Él, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y no solo eso, le conocemos porque mora con vosotros. Mora en ti, seguro que le conoces, pero también es necesario que esté contigo. Y también es necesario que vaya contigo. Que estará en vosotros, es como que está sobre, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces, veamos que el siguiente punto. En Efesios 6, déjame ver acá. Aquí está. El Espíritu Santo, decíamos en Juan 14, que es una persona. El Espíritu Santo también es Dios. Escucha bien esto. El Espíritu Santo es Dios. El Señor Jesús es Dios. El Padre es Dios. ¿Cómo entender esa unidad sustancial de poder, de la existencia de un Dios verdadero, pero tres personas lo conforman? Es que no me voy a detener en eso. Lo importante es que el libro de Hechos, el 5, 3 al 4, capítulo 5, versículo 3 al 4, dice, hablando a través de Pedro, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? Y más abajo le dice, pues no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. Arriba dice el Espíritu Santo, pero abajo le está dando el calificativo, el atributo de Dios. Entonces, ¿quién es Él? Es Dios. Es Dios. Es una persona, porque también se contrista.
y del cual no tenemos que blasfemar. En Lucas 12:10, tú lo vas a buscar. Lucas 12:10 habla de que se dice que toda blasfemia, aún contra el Hijo, le será perdonada a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Y en otra parte dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca será perdonada. ¿Por qué? Porque Él tiene una función especial dentro de la iglesia. La función es que Él tiene que obrar en las personas para que se convenzan de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si hablamos mal de Él, si no creemos en sus manifestaciones, no habrá salvación para esa persona que no cree. Por eso es importante que lo crea, que la persona sepan de Él, lo reciban, lo anhelen, así como Él los anhela. Ya vamos a ver donde dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Y en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la salvación. Mira qué tremendo. Qué necesario es recibirlo, saber que cuando tú aceptaste a Cristo, es un tema que quiero que comprendas. Cuando tú aceptaste a Cristo, ahí el Espíritu Santo puso el sello. Si lo aceptaste de corazón, recibiste al Señor, pediste perdón por tus pecados, que Él de verdad quitara todos tus pecados, los borrara, que hiciera borrón y cuenta nueva. Todo lo que eras antes de conocerle quedó en el olvido, ya Él no lo recuerda, sino que de aquí en adelante Él te va a pedir cuentas, o cada vez que de verdad, porque puede suceder que uno inició en el Señor, luego comenzó en Él y luego se desvió a alguien por allá, ¿verdad? Y de ahí dijo: no me voy a arrepentir otra vez. Puede ser que desde ese momento que se volvió a arrepentir, el Señor dijo: te borro de nuevo todo y de aquí te voy a tomar en cuenta. Pero es el Espíritu Santo quien nos ayuda, por eso no hay que contristarlo. Él es una persona. Si fuera una fuerza activa, si fuera algo, ¿cómo se llama? Que no tienen pensamiento por él mismo, que no siente, que no habla, que no decide, sí podemos decir que es una fuerza poderosa que Dios la envía, ¿verdad? Que Dios sopla así sencillamente, pero el Espíritu Santo es parte de la triunidad de Dios, y es ahí donde tenemos nosotros que tener debidamente cuidado para respetarlo. Él nos guía, dice la Biblia en Juan 16:13, y Él os guiará hacia toda verdad. El Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda verdad. Él nos consuela, dice en Juan 14:26, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro? Porque el primer consolador constituido fue el Señor Jesucristo delante del Padre. Él dio su vida y Él ascendió, y Él dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, porque si yo no me fuera, Él no va a venir. Entonces, al irme yo no lo voy a dejar huérfano, sino que enviaré otro Consolador, el cual aquí nos consuela, porque el Señor Jesús está en el cielo consolándonos y haciendo que el Padre, ¿verdad? No nos tomes en cuenta a veces ciertas cosas, y Él intercede por nosotros, por esa flaqueza, por esas debilidades. Debemos entonces tener cuidado, debemos entonces nosotros entender
que necesitamos la llenura, conocerle a Él, saber que es una persona. Dice la Biblia en Santiago 4:5 que Él nos anhela, el texto que te decía. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Imagínate el celo de Dios. Él es el celo más puro. Y por ese celo Él dice, no quiero que adoren otros dioses. Por ese celo Él dice, no se inclinen ante otras imágenes. No se inclinen ante nadie, excepto solamente delante de mí. Porque Él nos anhela celosamente, y hay que tener cuidado porque ese celo santo de Dios pues es poderoso, y por ese celo santo a veces también permite o nos pasa por un momento difícil para que entendamos que solamente Él es Dios. Él revela, Lucas 2:26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este era un anciano que esperaba ese momento de cumplimiento, de ver al Mesías. Lo que no entendieron los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los escribas y los fariseos, los saduceos y las sectas habidas y por haber en Jerusalén, los maestros de la ley no comprendieron el tiempo del cumplimiento que se había anunciado de la llegada del Mesías, no como ellos lo esperaban, sino una forma discreta, una forma humilde. Aquí este anciano temeroso y justo de Dios se le había revelado por el Espíritu Santo que no iba a morir hasta que viera con sus propios ojos al ungido, al Señor Jesucristo, y así fue. Entonces el Espíritu Santo trae revelación. El Espíritu Santo nos enseña y nos abre, corre la cortina, corre el velo para que veamos lo que está sucediendo, lo que está pasando, para que entendamos y no nos dejemos llevar por doquier, por doctrinas de demonios, por doctrinas de hombres, por todo lo que está sucediendo, el humanismo, el alto valor que se le está dando al hombre, ¿verdad? Que el hombre es Dios, que el hombre es el que controla todo y que al morir se termina todo, que se reencarna. La Biblia dice el verdadero mensaje acerca del hombre, que el hombre era necesario que lo redimiera alguien divino, alguien que se encarnara, y se había anunciado, y a este justo se le dio ese privilegio de ver al ungido, se le reveló. Él también enseña, el Espíritu Santo enseña. Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir, o debáis decir. Es una capacidad que las personas tienen. Y cuando hablamos de persona, no solamente nos referimos a humano. En la Trinidad hay 3 personas que tienen sus funciones, y el Espíritu Santo enseña. Ahí dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así es de que conozcámoslo. Te invito a que lo conozcas, que pidas a Dios recibir de Él su llenura, ¿verdad? Para que podamos hacer la obra del Señor con esa llenura del Espíritu Santo. Hay que desarrollar también nuestra comunión e intimidad con Él. Debemos mantener eso. Para esto necesitamos orar en todo tiempo. Efesios nos habla de orar en todo tiempo. Quiero ver si encuentro
esta cita. De aquí voy a presentarlas normal. Orar en todo tiempo. 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que nos demanda el Señor, que nosotros tengamos esa oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos una parte o un cuerpo espiritual. Mejor dicho, fuimos creados espirituales. Antes que nuestro cuerpo físico existiera, ya Dios nos tenía diseñado. Porque Él lo que hizo es soplar, y su aliento, su soplo es eterno. No entendemos qué implica ese ruah, ¿verdad? Ese soplo de Dios que dio al hombre, y el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente. Entonces debemos orar con toda súplica, toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Así es de que tenemos que orar en el Señor. También dice la Biblia, meditar en su palabra para conocerla y obedecerla. Cuando nosotros leemos Efesios, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Para que te vaya bien, para que seas prosperado en todos los días de tu vida. Estoy parafraseando lo que dice Josué, pero algo así dice. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te resultará bien, o te saldrá bien. Imagínate lo que dice. Hay que meditar en su palabra. A medida vayamos conociendo su palabra, es cuando más vamos aprendiendo del Señor. Es cuando más vamos llenándonos también de Él. Vamos permitiendo que la persona del Espíritu Santo se haga descender en nosotros. También dice consagrarnos, entregándonos cada día para Dios. Escucha bien esto. Entregándonos cada día para Dios y guardando nuestra vida en santidad. ¿Qué dice Romanos 12:1? Pues déjame recordarte, tú lo tienes ahí en tu Biblia. Dice: os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos debemos de cuidar, nos debemos de consagrar, debemos de saber que somos templo y morada del Espíritu Santo, somos templo y morada de Dios, que eso dice la Biblia, que también una parte dice somos templo y morada del Espíritu Santo, también somos templo y morada de Dios, y nosotros, dicen, unidos al Señor, somos una sola mente en el Señor. Entonces, ves cómo es importante entender lo que es el Espíritu Santo. También, para estar lleno, para desarrollar esa comunión e intimidad con Él, la Biblia dice congregarnos y tener comunión y compañerismo con nuestros hermanos en Cristo. Juan 13:34. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Imagínate si no nos está desafiando el Señor con pedirnos que para tener, ¿verdad?, compañerismo el uno con los otros, tiene que haber un vínculo, el vínculo del amor. Para que haya comunión debemos amarnos, ¿no? Dios nos ayude, ¿verdad?, a desarrollar amor por los hermanos, a desarrollar amor por todos. Aquellos que no conocemos, clamando que se arrepientan. Aquellos que no conocemos y que andan fuera de los caminos del Señor, orando, pidiendo misericordia, que Dios, a través de un mensaje hoy que se predica tanto en las redes sociales, pueda tocarlos, pueda cambiarlos. Y también dice que debemos estar revestirnos del nuevo hombre. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, 22. Dice, Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué tremendo. Se nos pide de que nosotros debemos de dejar esa manera antigua, pasada, pecaminosa que antes teníamos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Hay gente, hay cristianos que todavía hacen brotar características, temperamentos o carácter del viejo hombre. Dios nos ayude a que esas queden atrás, y que nosotros no seamos llevados conforme a los deseos engañosos, sino que podamos llevar mejor los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Que debemos de renovarnos nuestra mente, en nuestro espíritu, en vuestra mente, que es donde se libran grandes batallas. Y respecto a nuestra mente, ahí se gestan los pensamientos. Y Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir todo tipo de fortaleza del maligno. Todo esquema mental de maldad se puede destruir con las armas espirituales, no carnales, sino espirituales. Y para apoderarnos de esas armas, para usar esas armas, necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita fluir en el poder del Espíritu Santo, que te vista del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces debemos entender eso. La siguiente lámina, veamos efectos que produce la llenura del Espíritu Santo. Los efectos que produce la llenura del Espíritu Santo son varios. Este efecto se notará en nuestra vida personal, familiar y ministerial de la siguiente manera. Y es que se manifestará el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos amados, el Señor el apóstol Pablo nos habló de que debemos manifestar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese fruto? Si no nos acordamos, no lo conocemos. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo aquel que use estas, que manifieste, desarrolle este fruto en sus 9 características, en sus 9 manifestaciones, en sus 9 virtudes, ninguna de ellas tiene ley. No hay ley que te impida que no ames. No hay en el universo. No hay una ley que te impida que no sientas gozo, el gozo verdadero. No hay una ley que te impida que no sientas paz, que no tengas paz. Al contrario, esos son principios eternos que están dados por Dios. Que todos vivamos, sintamos y desarrollemos este fruto del Espíritu, que es toda esa manifestación poderosa. Así es de que
eso es importante, que nosotros reconozcamos el fruto del Espíritu Santo. También viviremos un evangelio de poder, lleno de los dones del Espíritu Santo, del Espíritu en nosotros. El apóstol Pablo habló en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. También al gentil. Cuando habla de griego se refiere a los gentiles. Entonces, nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo haría desarrollar los dones que nos capacitan para hacer la obra del Señor con mayor eficiencia, con una mejor eficacia, para hacerlo como Él manda. Así como el Señor cumplió la misión que Él traía aquí en la tierra, y la cumplió a cabalidad, dejando ir libre al que estaba esclavizado, al que estaba atado, sanando al enfermo, trayendo el mensaje de transformación, que se convirtieran de sus malos pecados hacia Dios, y dice arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Toda la misión de Él fue cumplida, así nosotros también tenemos que cumplirla. Viviremos en unidad, armonía y unanimidad. Efesios 4:1 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es un fruto, es una característica del fruto del Espíritu Santo. Y ahora nos habla de tener unidad en el Espíritu, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Está hablando del Espíritu Santo. Hoy nos va a hablar del Señor. Dice, un Señor, es el Señor Jesucristo, una fe que es el camino en el Evangelio, es haber creído en Él, que Él vino y nos redimió de nuestros pecados, nos salvó. Un bautismo, ¿verdad? Hablando también de que es necesario que seamos bautizados como señal de arrepentimiento, donde sepultamos nuestros pecados y vivimos para Él. Y ahora habla de un Dios y Padre. Hoy ve aquí cómo se refleja la Trinidad divina, las tres personas en ese Dios verdadero, el Espíritu Santo, el Señor y Dios el Padre, de todos, del cual es sobre todo y por todos y en todos. Tremendo. Debemos nosotros atesorar entonces lo que esto significa. También Filipenses 2:12 al 13 dice que debemos de caminaremos en el temor de Dios. Qué importante. Leamos lo que dice Filipenses. Qué importante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos estamos ocupando en el crecimiento hacia nuestra, mejor dicho, en nuestra vida espiritual, para asegurar ser calificado a esa salvación eterna que por gracia recibimos. Hay mucha gente que cree que cuando vino, recibió y dio unas palabritas de aceptar al Señor Jesucristo, de recibir en su corazón, ya se ejecutó el plan de salvación, y luego medio se olvidan, medio van a la iglesia, allá las cosas bien superfluas, bien livianas las hace, creen que ya son salvos. Cuidado. Hay que ocuparnos. Por el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Y la palabra ocuparse implica estar trabajando constantemente en ello, todos los días. No es que hay gente que dice que una vez el Señor es tan lindo y poderoso, dice, y te salvó, ya una vez te dio la salvación, ya no importa qué hagas, si peca. Sí, dice la Biblia que si pecamos y nos arrepentimos, Él nos perdona. Está clarísimo, está claro.
y es lo que debemos de estar haciendo, porque no podemos decir que no hay pecado en nosotros, pero que nos descuidemos totalmente, que vivamos porque hace muchos años recibí al Señor y luego ya lo tengo en mi corazón. Y cuidado, aquí dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué dirá el apóstol esto? Con temor y temblor. Porque es necesario poner cuidado, ese temor de Dios. No, este no es miedo. No estar diciendo, no, quién sabe, el Señor me va a mandar al infierno, Señor, eso, sino, no, es ocuparte con el debido respeto que merece. Y temblor es reverencia, con todo lo que implica que la salvación la he recibido por gracia, y me la dieron por gracia, aunque no la merecía, la debo de cuidar. Porque qué tal si el Señor me dice: ¿por qué no tuviste cuidado en la salvación que se te dio, que no pagaste nada tú porque no podías comprarla, sino que la recibiste por gracia, por la muerte de mi hijo, y la descuidaste? Wow, hermanos, si nos llega a decir eso el Señor. Entonces dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escúchame bien esto. Miren. Porque alguien puede tomar este texto muy salido del contexto, diciendo de que, mira, aquí el Señor es el que él produce. Si Él no produce el querer en mí o el hacer, pues no es culpa mía. No. Porque arriba te está diciendo que debes de ocuparte en ello. Si Dios te ve ocupado, lógicamente Él va a producir en ti todo lo que Él quiere. Como lo que Él quiera, Él lo va a hacer a través de ti. Pero tiene que estar ocupado. Porque Dios, dice, es el que en vosotros produce. No es otro. Eso quiere decir que solo Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es tremendo. Debemos de entender bien estas cosas para que no nos salgamos del contexto debido que debemos aprender. También se dice de que, escucha bien esto, nuestros sentidos espirituales se desarrollarán con la ayuda del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo espero estar hablando, estarte enseñando esto, porque ya hay cierta madurez. Ha habido un proceso de crecimiento, hay un proceso de crecimiento que todos llevamos. Y a medida más nos vayamos llenando del Espíritu Santo, más de su palabra, vamos a ir avanzando, alcanzando esa madurez para los que por el uso, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El no haber discernido el bien y el mal, Eva, trajo fracaso y trajo muerte espiritual a su vida y la trasladó a Adán, porque se le dijo: no debéis comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Aunque la serpiente le dijera: no te va a hacer daño, aunque la serpiente le dijera: mira, si comes no vas a morir, porque vas a ser igual que Dios, o serás igual que Dios, aunque ella tenía una obligación de hacer valer el mandamiento dado por Dios, no comer. Probablemente iba a haber un tiempo en que Dios iba a poder darles la oportunidad de disfrutar de ese fruto. Si era un fruto físico, material, o si era un fruto simbólico de carácter espiritual que les diera el saber, pero en su momento, cuando alcanzaran quizás cierto crecimiento y madurez, formación de parte del Señor, que iban a estar aptos para hacerlo. No lo sé, solo estoy diciendo que mientras Dios no les diera el visto bueno de hacerlo, no tenía que hacerlo. Entonces, ahora nosotros debemos
ejercitar nuestro sentido para discernir el bien y el mal, que hoy en día mucha gente no lo discierne. Hoy en día muchos ven las cosas malas como que si fueran buenas, muchas cosas buenas las critican al extremo. Allá vemos pastores de cierta talla criticando más ciertas cosas en la iglesia que no tiene chiste estarlas criticando. Más bien se debería de estar enseñando la palabra, exponiendo la palabra. Todo hombre tiene que exponerla. El apóstol Pablo la enseñaba, la exponía, ¿verdad? Con exhortación, o sea, con ánimo pronto, edificando a la iglesia, ¿verdad? Sí, era duro, sí, pero el apóstol Pablo de la dureza, como algunos lo ven, de carácter duro, pero enseñó más de una forma muy tranquila, ¿verdad? Que tanto estar macheteando como otros. Por eso él habló a los que mutilaban el cuerpo, que mejor se mutilasen ellos, y hablaba del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener los sentidos bien ejercitados, amados, en el nombre del Señor. Esta tiene muchas citas, que tenme paciencia, pero ya vamos a ir concluyendo. Maduremos espiritualmente. Era también Efesios que nos dice, veamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A los santos, la obra del ministerio que a cada uno le es dado. Cada uno según la operación de Dios, según el llamamiento del Señor y según el don del Espíritu Santo que reparte como Él quiere, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe, que es lo que anhela, en el vínculo de la paz, en la unidad del Espíritu y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sea que en esta vida logremos ir asemejando, porque es el propósito del Señor, que vayamos nosotros pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo, en entender y comprender y comportarnos adecuadamente, en poder mostrar ese fruto que ya dijimos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. El Señor Jesús manifestó todo eso, y nosotros debemos de irnos pareciendo a llegar a la estatura de Cristo en lo espiritual, tener la mente de Cristo. El que se une a Cristo, un solo cuerpo es con Él, y entonces comprendemos cualquier cantidad de cosas, lo que Dios quiere revelarnos, lo que Dios tiene para ti, tu llamamiento, lo vas a hacer bien, vas a perfeccionarte, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo. Él nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Él es el otro consolador que tenemos aquí, la iglesia, aquí en el mundo. Por eso cuando este consolador junto con la iglesia sea quitada, aparecerá el inicuo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, y va a haber una anarquía, y Él va a poner su regla. Pero esperamos, la iglesia del Señor va a estar fuera de este mundo. Por eso manda el Señor ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Porque solo Él se encarga de producir el querer. ¿En qué? El querer de lo que Él quiere hacer en el llamamiento que nos ha hecho. Él lo produce y también Él lo hace. Así que, hermanos amados, tengamos conocimiento de esto de parte del Señor. Y también dice, seremos guiados a toda verdad. Esto ya lo mencionamos, pero es bueno que lo recordemos. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él es un de los pronombres personales de la segunda persona en singular. Él os guiará a toda verdad. Vuelve a entender aquí que es una persona que es de la talla de Dios, de la misma esencia de Dios. Él os guiará hacia toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Estos son atributos de una persona, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir. Bendito Dios por el Espíritu Santo que nos fue enviado. El Señor dijo, si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más mi Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo que pasa es que el enemigo, como sabe el poder que tiene el cristiano al entender y a recibir y al tener comunión con el Espíritu Santo, ha vedado, ha cegado los ojos de muchos, aún muchos cristianos, muchas iglesias que no enseñan acerca de la llenura, acerca del bautismo del Espíritu Santo, o lo enseñan de forma equivocada. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia toda verdad, pero está estando lleno de Él. Es entender que no lo puedo contristar, y si lo contristo tengo que inmediatamente buscar cómo hacer que Él vuelva una vez más, arrepintiéndome de aquello que hice de todo corazón, para que Él vuelva a habitar mi cuerpo, toda mi vida, y que Él me santifique por completo. Bendito el Señor, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Entonces debemos de entender también la última cita, creo: viviremos de victoria en victoria. Wow. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escucha esto. Nos ha dado, o sea, cuando nuestro espíritu se une, tiene comunión con el Espíritu Santo, es un espíritu que se ha vaciado. Nuestro espíritu humano se vacía para que Él lo llene todo. Y así nosotros nos vemos empoderados. Si nosotros hacemos la obra con esa llenura, con ese poder, ¿verdad? El amor y dominio propios, estas cualidades que no deben de faltar en nuestra vida, en nuestro servicio al Señor. A muchos se nos olvida. A muchos se nos olvida que debemos nosotros tener esa llenura. Esta cita de Hechos 6, lleno del Espíritu Santo para servir. Aquí dice, podemos ver cómo cuando los discípulos buscaban, los discípulos del Señor, los apóstoles, buscaban a gente que sirviera a las mesas, uno de los requisitos que fueran llenos del Espíritu Santo. Porque ellos iban a dedicar a la predicación, a la oración, ¿verdad? Para que otros, los diáconos que eligieron en la iglesia primitiva, allí en donde está Felipe, está Esteban, y vemos el poder de Esteban, la llenura del Espíritu Santo sobre Esteban, como era un hombre con poder de Dios, tanto que cuando enseñaba, predicaba, hizo que los dientes de aquellos rechinaran de cólera, porque no soportaban el poder con que Esteban hablaba. Entonces era un requisito la llenura del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver que para realizar un trabajo de servir a las mesas, servir en todas aquellas cosas operativas, en todo aquello que se pueda servir en la iglesia, los privilegios que se nos son dados, los cargos en la iglesia, ¿verdad? Liderar un grupo, un ministerio X, debemos hacerlo con la debida llenura del Espíritu Santo. Esto implica que para toda labor que vamos a desempeñar en el reino de Dios, necesitamos contar con su poder y con su unción. Así que, hermano amado, te dejo con este tema número 10, sirviendo a Dios lleno del Espíritu Santo. Sírvelo, búscalo, conócelo, aprende de Él. Hay más cita, hay cualquier cantidad de información bíblica, textos bíblicos que no solo tienen que estar como logos en tu mente, como un conocimiento teórico, sino llevarlo nosotros a la práctica.
práctica, que nos sintamos empoderados, llenos del poder del Espíritu Santo. No se te olvide, hermano, escribir tu pequeño resumen. Por favor, no desprecies estas enseñanzas, no las veas en poco. El Señor te va a bendecir. Anhela el Espíritu Santo, llénate de Él, sigue adelante. Más en este tiempo necesitamos estar preparados, llenos de ese poder. Dios te bendiga y adelante en la obra del Señor, ¿verdad? Hoy ya de alguna manera podemos ya comenzar a necesitar gente para servir a las mesas, servir en los ministerios, porque de alguna manera entendemos y comprendemos que el Señor comienza a abrir puertas para servir a Él. Cuídate mucho y Dios te bendiga, y espero tu informe en el correo que sueles tener ya.